¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y como veis nos vamos a hacer... Bueno, no, voy a enseñar a cómo haceros a Rijkaard más baratito. Un icono que de verdad creo que merece la pena. Estoy hasta planteando hacer, porque no nos pide gran cosa. Vale 1.000.000 de monedas. Está muy chetado, por lo que dicen, los jugadores de competitivo los usan prácticamente todos. Y oye, la verdad que está bastante bien. Jugó en el Zaragoza. A pesar que había jugado en el Barça, como entrenó ahí. Ah, pues no. Tú, vale. No sé por qué me he venido aquí, pero bueno. Vale 1.000.000 en total. Y nos piden. Nos dice comienzos humildes y talento en alza. Estas dos plantillitas. Y... Bueno, la voy a enseñar, pero siempre os digo que esto no es fiable. Porque los platas y los bronces únicos enseguida se van de precio y empiezan a irse. Esta lo he hecho es la segunda división española. Pero ya os digo, podéis hacerlo con cualquiera que os dé la química o sea lo que tengáis en el club. Eso más bien orientativo. La de plata y la de bronce. Empezamos con Steven, Pedro Díaz, Luis Muñoz, Viti, Martínez, Imanol García, Víctor Mena, Pablo Vázquez, Valgent, Felipe, Bastos. Y ya estaría. Pasamos ahora a la plantilla de plata. Antes de nada deciros que dejad un muy buen like si os gustan este tipo de vídeos, si queréis que haga directito este fin de semana con Food Champions y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Pasamos a la plantilla de talento en alza. También lo he hecho de segunda división. Y empezamos por Araujo, Álvaro. ¿Es Álvaro Vázquez? Sí, este metió un gol al Oviedo esta semana. Roberto Torres, Peñalba, Aguirre, Carmona, Rica, Juan Cala, Iván López, André Geraldes y en portería Raúl Fernández. Estas dos plantillas salen en torno a 5.000, 4.000 monedas. Depende de cómo lo hagáis. Si conseguís buenos jugadores por 300, que no es difícil, ya os digo que se puede hacer, pues podéis conseguirlo muy barato. Pasamos a la plantilla de clase mundial, que como en todos nos piden 2 IF y el resto jugadores de oro. Empezamos por Ayorke, que es el primer IF que nos piden. Pasamos a Savitzer. Y el segundo IF que nos piden es Onyekuru. Seguimos con Forsberg, Campbell, Pedro León, Johnny, Mukiele, Lenglet, Nelson Semedo y Mandanda. Eso estaría esta plantilla que vale en torno a 33.000 monedas. Y pasamos ahora al icono. Ese es el problema de esta plantilla. Nos piden un icono que ahora mismo el más barato es Alan Shearer, que vale 483.000 monedas. Mi recomendación, que os podéis hacer a Nakata, iba a hacer un SBC, iba a enseñároslo, pero lo he hecho para mí. Entonces, lo estoy haciendo, vale 440.000 monedas. Si me lo pedís en comentarios, vamos, os lo subo al canal. Con otra cuenta secundaria, lo hago ahí con los jugadores conceptuales. Pero sale por 40.000 monedas menos que este. Y os dan unos sobres que podéis recuperar fácil unas 50, no, incluso 100.000 monedas. Así que realmente es un icono por 340.000 monedas. Está bastante, pero bastante bien de precio. Yo os doy mi recomendación ahí. Pasamos ahora a las 4 últimas plantillas, las de valoración. Empezamos por la de 83. Que... Aunque yo tenga estos jugadores no nos hace falta ni química, ni lealtad, ni historias. Aunque los tenga yo en mi club, os sirve así. Normal. Empezamos por Guedes, Aduriz, Malcolm, Vanega, William Carballo, Manu Trigueros, Onyekuru, que es el primero de los IF que hemos puesto, Savic, Nacho Fernández, Arias, que es el segundo de los IF que hemos puesto, y Adán. Este jugador vale 57.000 monedas. Bueno, la plantilla, perdón. No, jugador. También quería preguntaros una cosa, porque yo da la casualidad que tengo este Arias, ¿no os parece injusto que los jugadores rojos que nos dan en Food Champions lo cuenten como IF, tío? Porque mira, si ponemos aquí... Esto es rápido. A este Arias, que es el que tengo yo, de rojo, no nos cuenta como IF, lo veis ahí en jugadores de equipo de la semana. Me parece bastante injusto y que la verdad no costaba nada. En verdad, todos los que llevan jugando Food Champions desde el principio nos haríamos una pasta, pero bueno. Pasamos a la plantilla 84, que vale 90.000 monedas. Y empezamos por Jonas Suárez, que es el primero de los dos IF que nos piden. Giuliano, De Rossi, Manu Trigueros, Iyarramendi, Barzagli, Benatia, Jiménez, Arias, que justo lo hemos vuelto a poner aquí, es el segundo IF que hemos puesto, y Perín. Esta plantilla saldría por 90.000, como he dicho, y ya vamos con las dos más caras y más tochas, para que nos den un sobre de 50.000 y un mega sobre único, que bueno, están bien, pero bueno, tampoco nos vengamos arriba. También nos pide dos IF esta plantilla. Y empezamos por Diego Costa, Thiago, Manu Trigueros, Ribery, Iyarramendi, Samu Castillejo, Onyekuru, que es el primero de los IF que nos piden, Koscielny,
Luego Albiol, Isco y Pepe Reina en portería. Vale 150.000 monedas este SBC. Ya vamos con lo gordo. Plantilla 86. Solo nos piden un IF. Y antes de nada, hemos puesto a este Pizzi, que es jugador de Europa League, de rumbo a la final. Pillarlo porque está bastante barato. Está por 30.000 monedas, ¿veis? Y para un jugador de 86 la verdad es el precio ideal. Así que bueno, es mi recomendación. Vale como 20.000 monedas. No, no me quite la plantilla porque me la lías. Vale, nos piden un IF. Y empezamos por Lewandowski, Jonas, Pizzi, Thiago, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Pjanic, Pepe, William Carvalho, Quaresma. Y en portería López, el de 86, que es el IF que hemos puesto. Así que bueno, sale por 200.000 monedas esta plantilla. Y oye, así que ya sabéis, dejar muy buen like, suscribiros si no estáis, para no perder ningún vídeo, ningún directo de todo lo que se viene. Y nos vemos en la próxima. Adiós.